En el trabajo, en casa, en el taxi y en el bus. RCN Mundo, con todo el mundo. 7:39 en RCN Mundo, y hasta ahora saludamos al representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, porque es el citante del debate de control político al gobierno, al ministro de la Defensa, por la ausencia de Colombia en esa Organización de Estados Americanos, en esa asamblea que se dio y de la que hablamos tanto ayer y que se dio todo ese debate. Doctor Forero, bienvenido a RCN Mundo. Carla, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para la mesa y un saludo para toda la audiencia. Doctor Forero, usted es el citante a este debate de control político que podríamos decir que son los primeros que se dan en el gobierno de Gustavo Petro. Realmente, ¿cuál es la postura de parte de la oposición frente a esto? Porque lo que ha dicho el gobierno es no, simplemente hubo una ausencia, pero eso no significa que sea la postura que hay frente a un gobierno como el de Nicaragua o a una dictadura como muchos llaman a Nicaragua. Carla, pues la verdad es que el gobierno ha sido bastante errático en su forma de abordar lo que sucedió en la sesión del 12 de agosto en la Organización de Estados Americanos. Inicialmente, cuando pues se dio a conocer que había una ausencia de la delegación colombiana cuando se estaba votando la resolución que condenaba la violación de derechos humanos y la persecución por parte del régimen de Nicaragua a la Iglesia Católica, pues ellos salieron a decir, desde por lo menos el embajador designado en ese momento, que es Luis Ernesto Vargas, él salió a decir que los estábamos responsabilizando cuando él todavía no se había posesionado. Y vimos que trascendió en personas cercanas al gobierno la especie de que supuestamente eso había sido una jugada del gobierno anterior, y decían que eso había sido una forma en que el ex embajador Ordóñez había tratado de hacerle un daño al nuevo gobierno. Y lo que salió a la luz el pasado domingo en un informe de Noticias Caracol, pues fue que esto fue una decisión expresa de este nuevo gobierno, que sí tenía conocimiento de esa convocatoria o de esa reunión de carácter de emergencia en la Organización de Estados Americanos, y que además había una decisión expresa de parte del canciller. Entonces, aquí son dos cosas. Por un lado, pues está lo que nosotros consideramos que es el rompimiento de una tradición de nuestra política exterior, de respeto a los valores democráticos, de respeto a la Carta Democrática Interamericana, de respeto a los derechos humanos, y por otro, pues un intento de engañar a la opinión pública, y ambas cosas nos parecen bastante graves, y por esa razón es que estamos citando al canciller para que nos dé las explicaciones, y pues en cierta forma nosotros estamos planteando la posibilidad de adelantar una moción de censura contra él. Pero eso es interesante. Entonces no solamente es el debate de control político, sino además una posible moción de censura. Representante, no sorprende que la oposición haga eso, para eso está la oposición, pero ¿cuántos más están con usted de otras bancadas también sorprendidos o queriendo explicaciones por parte del gobierno nacional? ¿Esta será una indignación, una preocupación solamente del Centro Democrático, o usted ve que en el Congreso de la República sí hay más gente que dice, hombre, esto hay que explicarlo bien? Pues Jesús, hasta donde yo he visto por redes sociales, porque el Congreso no se ha reunido desde el domingo, hoy tenemos la primera reunión del Congreso Pleno nuevamente, después del informe que se reveló, pero lo que uno ve en redes sociales es que incluso algunos parlamentarios cercanos al gobierno nacional están pues un poco desconcertados y no están contentos con esa forma de actuar del canciller. Me refiero, por ejemplo, a Humberto de la Calle, me refiero, por ejemplo, a Angélica Lozano, me refiero a Duvalier Sánchez, a Catherine Jubinao, que son personas que pues han estado con el gobierno, en el caso de Catherine y Duvalier, desde la primera vuelta presidencial, y hoy están un poco distanciados. En el cambio radical, pues también hemos visto muestras de descontento. Entonces, pues un poco lo que nosotros queremos hacer ver es que pues esa no es la forma en que tiene que hablar, o mejor dicho, tiene que proceder el canciller de Colombia. Por un lado, pues nosotros lamentamos que se haya roto esa tradición de defensa de la Carta Democrática que había tenido Colombia. Ayer veíamos, por ejemplo, a la vicecanciller Laura Gil en la embajada de Colombia en Perú, en la habitación donde había estado Víctor Raúl Haya de la Torre durante 5 años asilado, y simultáneamente pues conocimos que Colombia se había distanciado de esa
de esa tradición que pues nos había caracterizado. Entonces, por un lado está eso, el rompimiento de esa tradición que nos parece lamentable y que en cierta forma pues es un repudio de parte de este gobierno a la Carta Interamericana de Derechos Humanos y un respaldo tácito a la dictadura nicaragüense, pero simultáneamente lo que también nos choca es que hayan tratado de engañar al pueblo colombiano. Miren ustedes que, por ejemplo, en el concierto de naciones latinoamericanas, uno ve gobiernos incluso de izquierda, como el de Boric, como el de Fernández en Argentina, como el de Pedro Castillo en el Perú, rechazaron y votaron en contra de Nicaragua, votaron a favor de esa resolución ese 12 de agosto, porque pusieron por encima de sus afinidades ideológicas el respeto a los derechos humanos. Lamentamos que ese no ha sido el caso de Gustavo Petro y su gobierno. Doctor Forero, y usted como un representante, por supuesto, del partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo recibe ese proyecto de prórroga de la ley de orden público? Eso para lograr lo que ellos llaman la paz total. ¿Cómo ha visto esas propuestas que empiezan a analizarse y que se radicará hoy en el Congreso? Pues sí, lo que uno ve es que la verdad, hasta este momento, ya vamos 3 semanas, 2 días del inicio del gobierno de Gustavo Petro, y hasta el momento vemos permanentes concesiones de el gobierno nacional a los grupos armados al margen de la ley, y ahora pues le quieren dar un estatus legal y pues no vemos exigencias claras hacia esos mismos grupos armados. Entonces vemos que se acaban los bombardeos, vemos que se acaba la sustitución de cultivos ilícitos de manera forzosa, vemos que él plantea que va a limitar en cierta manera, parece que sin haberlo concertado debidamente con los Estados Unidos, la aplicación de la extradición, pero hasta este momento no hemos visto ninguna exigencia concreta. Por el contrario, hemos visto cómo se han incrementado y cómo se han presentado bastantes masacres en todo el territorio nacional. No vemos que les hayan exigido, por ejemplo, a cambio de la nueva política de no bombardeos, que los grupos al margen de la ley entreguen a los niños que habían reclutado. Y en ese sentido, pues uno está un poco preocupado porque ve que están cediendo capacidad estratégica, capacidad operativa de las fuerzas militares. Vimos además lo que pasó con el tema de la cúpula, descabezaron tanto a la policía como al ejército y simultáneamente no le están haciendo ninguna clase de exigencia a estos grupos. Hay una cosa que me preocupa y no sé cómo lo va a tratar ¿cómo se llama? De articular el gobierno nacional, y es que hay un acto legislativo del año 2019 que modificó el numeral 17 del artículo 150 de la Constitución y que dice que ni el secuestro ni el narcotráfico pueden ser considerados delitos conexos, y tanto el ELN como las disidencias de las FARC como el Plan del Golfo hoy tienen ese tipo de actos criminales, y no sé si no modifica este acto legislativo, que no lo puede hacer a través de esa prórroga de la ley que tú decías, cómo va a poder sentarse a negociar en términos políticos con esos grupos criminales. Pues Andrés Forero, gracias por esas apreciaciones en diferentes temas, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Gracias por los minutos en RCN Mundo. Carla, a ustedes muchísimas gracias, un saludo y un saludo a toda la audiencia.